escuchar la voz de Dios en tu vida. Hay mucha gente, muchos cristianos que aún llevando años en la iglesia dicen y se preguntan, pero ¿cómo Dios nos habla? Es que yo no he oído todavía la voz de Dios. Pues vengo a la iglesia, empatizo y simpatizo con la gente de la iglesia, veo que hay un amor diferente que yo no lo veo fuera. Eso es bonito, es bueno, pero tenemos la situación de decir, yo no he oído todavía la voz de Dios. Y hoy en día Dios no habla audiblemente. ¿Lo podría hacer? Sí, lo podría hacer. Pero Dios ha establecido su voz en diferentes maneras. Número 1, la oración es voz de Dios en nuestro corazón y en nuestro interior. Número 2, la palabra de Dios es voz de Dios para pleno siglo XXI. Número 3, la iglesia también es voz de Dios en medio nuestro. Creo que uno de los pasajes más hermosos que hablan acerca de Jesús y cuál era el carácter de Jesús y cómo Jesús nos enseñó aquí en la tierra, es el pasaje donde el Señor está con sus discípulos, toma un lebrillo, toma una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. A ver quién se atreve a lavar mis pies. Ya te digo que no quisieras. Pero en aquel entonces donde los caminos eran todos de tierra y polvo, no habían calzadas ni asfalto, eso llega posteriormente. Cuando uno llegaba a un hogar, lo primero que hacías era descalzarte y lavarte los pies, limpiarte los pies. Y Jesús, el Maestro, el Señor que era Dios, coge un lebrillo, toma una toalla y Pedro dice, Maestro, ¿qué estás haciendo? Y Jesús le dice, Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo vas a comprender después. Señor, pero no me laves. Si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Y ya Pedro dice, Señor, lávame todo lo que sea necesario. Dice, el cuerpo no es necesario porque ya vosotros estáis limpios por la palabra. Es decir, venimos a Cristo, nuestro corazón es limpiado, es liberado. En esta iglesia se habla mucho y se canta mucho de somos libres. ¿De qué somos libres? Nunca tuve grilletes en las manos, pero los teníamos en el corazón, porque éramos esclavos de pecados, de temores, de mentiras que el enemigo pone en la vida de las personas, y solamente Cristo con la obra redentora en la cruz rompe todo decreto que era contrario en nuestras vidas y nos libera y nos trae libertad. Por eso Jesús dijo, ya estáis limpios, pero sin embargo en el andar diario vuestros pies se manchan. En el andar diario, aun cuando tengo el buen propósito de agradar a Dios, la realidad es que voy a tropezar en malas conversaciones, voy a tropezar en malos pensamientos, vas a tener compañías que empiezan a hablar lo que no se debe y tu mente sola inventa y tu mente sola recrea lo que nadie ha dicho, pero tú ya te lo has inventado. La realidad es que tú y yo salimos por las puertas de nuestra casa y van a haber tropiezos. Pero cuando tú vuelves al aposento alto, cuando tú vuelves en un tiempo de oración, comienzas a limpiarte, a pedirle perdón al Señor y empiezas a orar la oración que hizo Pablo en el libro de Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, arriba en los cielos y abajo en la tierra, para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior. Pablo, en simples palabras, dice, me arrodillo y oro por vosotros para que seáis fortalecidos con poder en vuestro hombre interior. Necesitamos no solamente alimentar nuestro cuerpo para estar fuertes, no solamente tener buenos sentimientos y vivir en nuestro ánimo bien, necesitamos en el Espíritu Santo fortalecernos y fortalecer nuestro hombre interior. Tú tienes fuerza en la vida
siempre y cuando tú te fortalezcas en el Señor. Si quieres tomar anotación de esa cita, está en Efesios 3 a partir del versículo 14. Lo anotas. Amén. Y Pablo dice que seáis fortalecidos con poder en vuestro hombre interior. La única forma de fortalecerse y fortalecerse con poder es a través de la oración. Cuando tú llegas a tu casa, comienzas a presentar tu vida, comienzas a presentar tu corazón y fortalecerte a través de la oración. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, les dijo: hacéis bien en llamarme Maestro y Señor, pues si yo, siendo Maestro y siendo el Señor, hago esto con vosotros, hacedlo también vosotros con vuestros hermanos. Está dando una lección de amor, está dando una lección de futuro, lo que tú y yo tenemos que hacer como iglesia en este tiempo. Tú oyes la voz de Dios a través de una buena hermandad con tus hermanos. Cuando vienen situaciones de mal entendimiento en una iglesia, somos muchos o pocos, pero pueden haber fricciones, malos entendidos, y ¿sabes qué? El amor de Dios cubre multitud de faltas y hace que tus ojos no estén puestos en las personas, sino que tus ojos estén puestos en Dios. Y tú tienes que fortalecer para eso tu hombre interior, porque si depositas toda tu confianza en las personas, tarde o temprano vas a ser muy defraudado. Esa es la realidad, aún de la persona que creas más santa que se sube a un púlpito. Probablemente haya situaciones en su vida y cosas en su vida que todavía tengan que ser transformadas por Dios. Pero si tú vas a poner tu mirada en el hombre, tu fe va a caer estrepitosamente. Mas si tú pones tu mirada en Dios, entonces vas a ser un hombre y una mujer fortalecido en fe, amando a Dios cada día de tu vida, buscándole cada día de tu vida y amando a tus hermanos como el Señor nos dejó mandato. Amén. Y voz de Dios va a ser a través de su iglesia. Pues qué bonito cuando esta mañana podíamos ir a la iglesia de Pablo. Y su mamá, que la conocemos hace como 15 años, ella decía: madre mía, yo cuando veía que llamabais a mi hijo para la alabanza, y yo decía: pero mi hijo, ¿cómo está con estas grandes? Porque nosotros llevábamos eventos de alabanza por diferentes lugares, en Madrid y fuera de Madrid. Y esta mujer decía: pero ¿cómo vosotras llamáis a mi hijo? Pues ese es el amor de Dios en las vidas, donde uno no está mirando comparaciones, donde el Señor dice: ven y sígueme, ven y sígueme, y Dios va a tomar a personas de diferentes lugares para que todos sirvamos en la casa de Dios, aun cuando tú no pienses que estás todo lo capacitado que deberías de estar, aun cuando tú creas y digas: ay, pero yo soy muy pequeño en la fe, yo soy muy pequeña en la fe, prácticamente no tengo un gran conocimiento. Pero cuando Dios llama a su iglesia, Dios también la prepara y la capacita. Amén. Oír la voz de Dios va a ser también estar sensible en su casa y decir: heme aquí, Señor, ¿en qué te puedo servir y qué puedo hacer? Eso sucedió con un joven, el joven Samuel. 10 siglos antes del nacimiento de Cristo, Dios hablaba a través de profetas y Dios levantaba a hombres en medio de todo el pueblo que eran voceros de Dios y que iban a hablar al pueblo de Dios. Y Samuel era un jovencito, su mamá era una mujer estéril, no podía tener hijos. Si tú lees en 1 de Samuel capítulo 1, esa mujer estaba en el templo y oraba pidiéndole a Dios un hijo. Y te digo que ahora, a día de hoy, tú dices: bueno, tampoco es para tanto. Pues hay muchos matrimonios que deciden no tener hijos o no tienen hijos. Pues hay muchas más cosas que hacer en la vida. Pero cuando tú ves el entorno y la situación social y la tradición de aquel momento, la mujer prácticamente servía para agradar al hombre y para darle hijos. Cuanto más hijos tuvieras, más honrada era esa mujer. Por lo tanto, que una mujer no tuviera hijos en aquel tiempo era
no sirves para nada. Tu existencia es nula. Mas sin embargo, Dios escucha el corazón de su pueblo y de sus hijos, donde hay un clamor verdadero y de corazón. Y esta mujer hace una oración a Dios y le dice: Señor, si tú me das un hijo, he aquí yo lo voy a consagrar para ti. Este hijo que yo voy a tener y que tú me vas a dar, si es que me lo das, va a ser para tu servicio, para que sirva en tu casa, para que sea un hombre que sirva en la casa de Dios. Con lo que conllevaba, cuando una mujer entregaba a un niño para que sirviera en la casa de Dios, significa que a los 3 años, cuando el niño dejaba de ser amamantado en aquel tiempo, iba a entrar en el templo y probablemente solamente viera a sus padres una vez al año, porque ese niño iba a estar consagrado para el templo de Dios. Y esa mujer, de la misma forma que anhelaba un hijo, de la misma forma era tanto su amor por Dios que dijo: Señor, este hijo será para ti si tú me lo das. Y así Dios le concede este niño. Y dice la Escritura que cada año su madre le llevaba un efod de lino allí al templo. Un efod es una túnica de lino. El lino es una planta que se utiliza, tiene muchos beneficios, pero al mismo tiempo se utiliza para hacer prendas. El lino, las prendas de lino son muy buenas porque son antitranspirantes y son prendas que absorben el 20% del agua, con lo cual es una prenda muy fresquita. Tú verás a hombres con chaqueta en el verano que es de lino, o mujeres con prenda de lino, porque lo dicen que es una prenda muy fresquita. Y todo guarda una simbología en la palabra de Dios, iglesia. ¿Por qué todos los sacerdotes en aquel tiempo tenían que llevar una túnica de lino para servir en la casa de Dios? Porque ese lino está simbolizando que para servir a Dios y para alcanzar a Dios no es necesario esfuerzo humano. No es por mi propio esfuerzo, no es por sudar la camiseta que Dios me va a elegir a mí o que Dios me va a llamar a mí. No es por todo lo que yo me esfuerce que es que yo voy a acceder a Dios. Dios estaba mostrando en aquel tiempo y en aquella generación que el esfuerzo humano no servía para acceder a la presencia de Dios, que era la gracia y a través de la fe que se produce la salvación y el acceso de Dios al hombre, que no es por nuestras buenas obras ni lo que podamos hacer que vamos a agradar más a Dios. Dice la Escritura en Isaías que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No hay nada que el hombre pudiera hacer para agradar más a Dios. No hay nada que yo haga que pueda para que Dios me ame más a mí. Dios me amó sencillamente porque Él es amor. Dios te ama y te ha llamado y te ha escogido sencillamente porque Él es Dios y te ama profundamente. Lo que tú y yo hacemos es responder a su amor y decirle: Señor, aquí está mi vida y yo te entrego mi corazón. Y es realmente a través de la fe y de la gracia de Dios que tú y yo accedemos a su presencia. Sucede en la vida de los cristianos que cuando has tenido un mal día o cuando has hecho algo que tú sabes que es reprochable delante de la palabra de Dios, uno no quiere ni orar. Uno no quiere ni acercarse y va a decir: Señor, pero ¿qué hago? Y si algo aprendí y si algo me enseñaron era que estés como estés, no falles en tu tiempo con Dios. Aun cuando te sientas la peor cucarachita que pasa por la sala, no pases por alto tu tiempo con Dios, porque va a ser en la presencia de Dios donde tu alma va a ser restaurada, donde tu corazón va a ser renovado y donde tú vas a ser sanado. Y Dios no te está esperando con la chancla para darte. Dios está esperándote para enseñarte, para corregir tu vida y para mostrarte el camino de salvación. Por eso, iglesia, los sacerdotes ministraban así y por eso Ana le regalaba a Samuel ese efod de lino. Y dice la Escritura que Samuel era
que crecía y era un hombre acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, cuando Dios llama a Samuel y Dios va a oír la voz de Dios, va a ser en un tiempo de una gran decadencia moral y espiritual en aquel tiempo. Te pongo en situación. Tanto de fuera como en la casa de Dios. El sacerdocio lo estaba llevando un hombre que se llamaba Elí. Ya Elí, de primeras, lo que vemos es poco discernimiento, porque cuando Ana llegó al templo para orar y dice que derramaba lágrimas y su cara era una cara de angustia y de dolor, Elí la toma por ebria y le dice: ¿qué haces aquí, mujer? Digiere tu vino. Y Ana tiene que mirar a este hombre y decirle: no estoy ebria de vino, lo que estoy es amargada en mi corazón y en mi espíritu. Que poco discernimiento por parte de este sacerdote, el ver a una persona y pensar que está borracha y lo que no sabe es que está rota de dolor. Número uno, ya un sacerdote que tenía poco discernimiento en la casa de Dios. Pero número dos, si tú lees en Primera de Samuel, habla acerca de sus hijos, Ofni y Fines. Dice que estaban haciendo lo contrario de lo que Dios ordenaba. Se acostaban con las mujeres que venían a orar al templo. Dios había establecido un sistema de sacrificios porque se ofrendaba a Dios en el altar. Y había un sistema y una forma de quemar esos bueyes, esos corderos. Había que quemar primeramente la grosura, los sacerdotes tenían que pasarlo por un caldero y luego se alimentaban los sacerdotes que también vivían en el templo. Y llegaban estos jóvenes, mandaban a sus sirvientes y les decían: sácame de esta pieza, pero está sin cocer, da igual, dame esta pieza. Es decir, todo lo que Dios había establecido y ordenado para servir en su casa, estaban haciendo lo contrario. Por lo tanto, era un tiempo de un gran desorden moral, espiritual, a todos los niveles. Y es ahí donde Dios va a levantar a un jovencito. Y dice la Escritura que en aquel tiempo la palabra de Dios escaseaba, no había palabra con frecuencia y también la visión escaseaba. ¿Cuándo escasea la palabra de Dios? ¿Cuándo escasea la visión de Dios? Cuando no caminamos en el orden de Dios en nuestras vidas. Porque Dios a quien pide le da, a quien busca halla, al que llama Dios le abre. Pero la Escritura dice que la palabra escaseaba en ese tiempo y que no había visión con frecuencia. Dios se aparta de todos aquellos que no están honrando. Y en la palabra de Dios dice: yo honraré a los que me honran y despreciaré a los que me tienen en poco. Es decir, a todo aquel que no busca honrar a Dios, Dios también le va a desechar, como desechó a los hijos de Elí. Y en medio de esta situación está este joven. Y dice la Escritura: y Samuel no había conocido hasta ese momento la voz de Dios. Servía en lo que Elí le mandaba, pero no había escuchado la voz de Dios. Y parece algo similar a lo que pueda estar sucediendo hoy en día. Quizás venimos a la iglesia, simpatizamos, servimos en lo que podemos, pero la realidad es que no hemos oído la voz de Dios, no hemos tenido un encuentro con Cristo en nuestras vidas. Y Dios quiere darse a conocer. Y si algo tiene esta Escritura, es que te aseguro que cuando Dios quiera hablarte y Dios te habla, va a insistir una y otra vez, una y otra vez. Ven conmigo a Primera de Samuel. Leemos rápidamente unos versículos. Primera de Samuel 3. En el versículo 4 dice así: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada.
Versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. No una, no dos, no tres, hasta 4 veces Dios llama a Samuel. ¿Y qué sacerdote avispado? Tiene que ser en la tercera vez que ya Elí se está dando cuenta. Yo no le estoy llamando, es Dios quien está llamando a este joven. Y le dice, ve y acuéstate, y cuando volvieres a escuchar la voz de Dios llamándote, dile, heme aquí, ¿en qué te puedo servir? Tu siervo escucha. Y es en la 4ª vez, y por eso digo, Dios quiere que tú y yo escuchemos su voz. Dios quiere que tú y yo conozcamos los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y tú dices, Señor, yo soy muy torpe, no te preocupes. Hasta 4 veces Dios llamó a Samuel. Y la última vez le dice, Samuel, Samuel. Doblemente. Yo hablaba esta mañana y me reía con la iglesia porque cuando tu madre te llama 2 veces o cuando te llama por el nombre completo, en mi casa era Gemita, cariño, hija, Coral, Coralito. Ahora, cuando mi madre decía Gema María, que es mi nombre compuesto real, cuando tu madre dice Gema María, yo ya dejaba lo que estaba haciendo. ¿Qué pasa, mamá? Cuando uno conoce la entonación, el tipo de entonación, y tú sabes que cuando quieres contar algo sin importancia, cuando tú estás llamando a alguien con autoridad. Bueno, pues este Samuel probablemente era como ese Gema María, probablemente era como cualquiera de vuestra madre llamando o vuestro padre llamando fuertemente. Así Dios nos llama a nosotros. Gema. Y ya uno dice, heme aquí, tu siervo oye. Ese momento en el que sabes que Dios está hablando a tu vida y trayendo dirección a tu vida, ese momento es glorioso, porque tú estás entendiendo un caminar cristiano y tú estás entendiendo que es Dios quien dirige tu vida y tus pasos, iglesia. Y todo cristiano necesita tener un encuentro. En aquel momento Samuel escuchó una voz audible, pero a día de hoy Dios te va a llamar a través de la oración cuando en tu espíritu tú sientes que tienes que buscar a Dios y te pones a hacer 1001 cosas, pero tú sabes en tu espíritu que tienes que buscar a Dios, que hay una necesidad interior que te llama a buscar a Dios de una forma diferente y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor. Tú y yo estamos siendo preparados para cosas grandes que aún desconocemos, porque este joven Samuel lo único que hacía era obedecer a Dios, pero cuando escucha la voz de Dios sabe perfectamente que es Dios llamándole y proyectándole en una vida de amor y de servicio para con él. Una cosa era venir a la iglesia y hacer lo que hacían los demás, como ahora los niños están y les pedimos que canten una canción en Navidad y la cantan. Y vienen con sus padres, pero bendito el día en que esos niños tengan un encuentro con Cristo verdaderamente. Porque en el momento en que tú te encuentras con Dios cara a cara, en ese momento las cosas son diferentes. Uno es mudado, cambiado en un hombre diferente. Y lo que buscas es agradar a Dios. Y lo que buscas es tener un encuentro con Dios. Fíjate que la primera revelación que Samuel tiene no va a ser nada fácil de digerir. Porque dice, he aquí, yo te voy a hablar algo que cuando lo oyeres te retañirán ambos oídos. Porque he aquí, yo voy a cumplir contra la casa de Elí todas las palabras que yo le he hablado, por cuanto no ha estorbado a sus hijos, por cuanto no ha traído corrección y no ha hecho lo correcto en mi casa, he aquí yo le desecho del sacerdocio. Ya no hay oportunidad de arrepentimiento ni de cambio. He aquí yo desecho a él y a su generación.
¿Por cuánto tiempo no habían estado sirviendo las generaciones de Elí en la casa de Dios? Pero por cuanto no se hacía con integridad y con amor a Dios, sino que servía de cualquier manera. A día de hoy, ¿cómo lo trasladamos, iglesia? Pues cuando no tomamos las cosas de Dios en serio en nuestras vidas, vamos, venimos, bueno, pues esto no está mal, es una pequeña mentira en mi vida, pues a Dios tampoco le va a importar, nadie se va a enterar. El problema es con el nadie se va a enterar, porque el que se tiene que enterar ya se ha enterado y ha visto la motivación de nuestro corazón. Iglesia, y es Dios, no rendimos cuentas a los hermanos, le rindes cuentas a Dios mismo en tu vida. Por eso Dios está buscando gente que le ame de corazón, gente con integridad en su corazón, gente que cuando Dios corrige pueda decir: Señor, es verdad, perdóname, cámbiame. Convierte mi alma y mi corazón, yo quiero seguirte y quiero amarte cada día de mi vida. ¿Recuerdas cuando hablamos de qué significaba arrepentimiento? Que venía del griego metanoia. Meta, cambio, noia, mente, es un cambio de pensamiento, cambio en tu forma de pensar, cambio en tu forma de vivir. Cuando venimos a Cristo, aun cuando cada uno de nosotros viene con una maleta llena de cosas, de ropa sucia, llena de cosas en su vida, que quizás se avergüence y diga: Señor, ¿cómo he podido hacer esto? ¿Cómo he podido vivir de esta manera? ¿Cómo he podido hablar a mis semejantes así? ¿Cómo he podido hacer todo esto? Pero vienes a Cristo y Cristo lo que hace es cambiar tu mente y tu corazón a través de su palabra y a través de su amor. Eso es arrepentimiento. Llorar, se puede llorar de alegría, de tristeza, de rabia, de cachis, que esto no me ha salido, no quiero lo que yo tengo, y estás llorando, pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando uno reconoce su maldad y le dice a Dios: Señor, cambia mi vida, quiero ser diferente y quiero hacer un cambio ya. Tal vez no lo logres a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero tu constancia en el buscar a Dios, tu constancia en el vivir para Dios va a hacer que tú y yo seamos mudados en un nuevo hombre, como lo fue Saúl. Y así fue Samuel. Y dice la palabra de Dios que Dios no dejó caer ni una sola de las palabras de Samuel, que todo lo que hablaba se cumplía, porque era un vocero de Dios verdadero. Y él aprendió a escuchar la voz de Dios en su vida, iglesia. Dios nos va a hablar por la oración, Dios nos va a hablar por su palabra. El siglo I, después de que Cristo muere y resucita, la era de la primera iglesia, la iglesia de los apóstoles, el apóstol Pablo está hablando a un joven Timoteo. En aquel tiempo ya había unas corrientes filosóficas muy fuertes. Platón, Aristóteles, grandes pensadores ya estaban en la palestra social. En aquel tiempo ya había un gran culto al cuerpo, se abrían gimnasios y los hombres ya se culturizaban y se cuidaban. Así que la situación social era muy similar probablemente a la que pudiéramos tener hoy en día. Hoy en día hay muchas corrientes filosóficas del hombre, del yo, del superyo. Es más, hay películas que tú las ves y tú estás viendo claramente un sentir de anticristo muy fuerte, porque es el yo del hombre. El yo gobierno, yo mando y yo puedo sacar lo mejor de mí, sacando fuera de esa ecuación a Dios. Cuando es Dios quien produce el querer y el hacer en la vida de una persona. Cuando es Dios quien da fuerza, aliento y capacidad de desarrollo de inteligencia a la vida del hombre. El hombre sin Dios no es nada. Pero el hombre quiere jugar
a ser Dios. Y esa era también la sociedad de aquel momento. Y el joven Timoteo, que ha aprendido la palabra de Dios, se siente intimidado ya por malas corrientes en las iglesias, por falsas doctrinas, se siente intimidado. Y Pablo le tiene que escribir una carta y decirle: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que no tengas cobardía, no tengas temor del hombre, no tengas temor de la sociedad en la que estás viviendo. Y luego le va a decir: persiste tú y permanece en las sagradas escrituras, las cuales conociste desde tu niñez y que te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Pero persiste tú y permanece en aquello de lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué es permanecer, iglesia? Permanecer es mantenerse firme y constante en algo. La mayoría de los jóvenes, y aún nosotros, cuando tú piensas en tu juventud, uno dice: podía haber hecho muchas más cosas de las que hice, pero era tan inconstante, era tan niño o tan niña. He podido hacer muchas más cosas. Y cuando entras en una madurez, cuando ya no tienes tiempo ni fuerza, te acuerdas de lo que podrías haber hecho y no hiciste. ¿Sabes qué es lo que produjo aquello? Era una mente infantil, poca madurez, pero sobre todo la inconstancia. Si hubiéramos permanecido constantes en ciertas cosas, quizás nuestra preparación a día de hoy sería diferente. Y lo mismo en el reino de Dios. Pablo le dice a Timoteo: permanece en las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Permanecer es ser constante, es todo lo contrario a la inconstancia o a ser como las olas del mar que van y que vienen. Gente que duda, ahora sí o ahora no. Yo lo llamo el espíritu de la margarita: sile, nole, me quiere, no me quiere, me quiere. Pero la realidad es: ahora estoy en el Señor, ahora no estoy en el Señor. Ahora me animo un poquito más porque he visto peligro en mi vida y voy a acercarme más al Señor. O necesito trabajo o necesito algo, voy a buscar más a Dios. Pero cuando el tema se tranquiliza y se estabiliza: no, necesito disfrutar un poco de la vida. Déjame, suéltame correa, quiero disfrutar de la vida. Y cuando dices voy a disfrutar de la vida, entonces te encuentras otra vez atrapado en un montón de errores, en un montón de fechorías, cuando la palabra de Dios dice: permanece y sé constante en las cosas de Dios. Cuando todo te vaya muy bien, le das la gloria a Dios. Cuando las cosas no vayan tan bien, permanece en oración y en búsqueda de Dios. A veces uno dice: jolín, Señor, ¿y por qué tengo que pasar por este tiempo de enfermedad? Uno pudiera pensar: ¿y por qué me ha venido esto en la vida? ¿Y por qué estoy así? Tal vez es la gracia y la misericordia de Dios la que nos cubre y la que nos cuida. Y las oraciones de tu pasado es la cobertura de Dios en el tiempo presente. Todo lo que tú has orado y todas tus oraciones pasadas es la mano y el poder de Dios a día de hoy en tu vida. Las oraciones que yo estoy haciendo ahora, sé que probablemente las cosecharé en un futuro, viendo la mano, la provisión de Dios y la protección de Dios en mi vida. Pero la voz de Dios la vas a escuchar a través de una vida de oración, fortaleciendo tu hombre interior. La voz de Dios la vas a escuchar a través de su iglesia, de servirnos unos a otros, de estar unánimes juntos en un mismo propósito. Y la voz de Dios la vas a escuchar en su palabra. Seguía diciendo Pablo y le dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, convertir, corregir y preparar al hombre en justicia, para que todo hombre sea buenamente preparado para toda buena obra. ¿De qué se encarga la palabra de Dios?
de que tú vayas adelante en la vida y que puedas hacer toda buena obra que te está preparada. Esto te lo estoy contando en 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya, pero Gemma, a mí no me digas lo que tengo que hacer. Ya soy mayorcito, ¿eh? Yo ya soy mayorcita, que mi madre ya la he tenido y ya me ha disciplinado. La palabra de Dios corrige nuestras vidas. Corregir significa que yo estoy andando un camino, pero en algún punto, quizás sin yo darme cuenta, me estoy yendo del camino. Y yo no me estoy dando cuenta, quizás por no estar cerca de Dios, quizás por despiste, por ignorancia, pero voz de Dios va a venir a través de su palabra o de un pastor o de un líder que te va a decir, párate, vuelve otra vez al camino, esto no es correcto. Pero el orgullo del hombre va a ser algo que va a saltar tu carne, mi carne va a saltar como un resorte porque va a decir, tú a mí no me tienes por qué decir nada. El sabio aprende con sabiduría. El necio, si no aprende sabiduría, será necio toda su vida e irá tropezando y cayendo. Pero cuando Dios dice que quiere que seamos perfectos, Dios quiere que tú seas perfecto y preparado para toda buena obra. Dios no quiere que seas infalible, porque Dios ya sabe que el hombre falla y que yo voy a fallar y que voy a tropezar. Pero mientras tú le mires a Él y busques escuchar la voz de Dios, Él te va a ir perfilando como una mujer de Dios, como un hombre de Dios y prepararte para toda buena obra. Amén. Pues vamos a ponernos en pie.